Bueno, ahora sí les vamos a pedir qué tal a todos y todas, les vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Como decía, esta es la segunda charla, reunión de un ciclo de conversaciones imprescindibles que está realizando CETERA. Empezamos el otro día con Mario Weinfeld, hoy estamos con Raúl Rulo de la Torre, que ya lo vamos a presentar, y van a seguir muchas compañeras y compañeros queridos como Tati Almeida, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Pedro Brieger, bueno, una serie de invitados para tener charlas y poder informarnos con estas personalidades que cada una en su rubro, en su profesión, nos brindan siempre un conocimiento muy importante. Agradecer por esta charla a Leandro Galván, a Héctor Sosa, a Ámbar Rossi, de Motor Económico, y bueno, Raúl de la Torre, economista, periodista, editor de Motor Económico, editor de la sección de Página 12 de Economía, y tiene dos columnas, una en la TV pública y otra en la 530 en Siempre Soy. Es un gusto poder estar hoy con él, un compañero y un periodista que con sus palabras, con sus notas, siempre nos da un rumbo. Y hoy en cada ciclo va a haber una compañera, un compañero distinto de CETERA, y estamos con Roberto Robbie Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA. Le doy la palabra a Robbie, empezamos, tengan los micrófonos en silencio y gracias. Gracias, Alejo. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Para nosotros y nosotras es muy importante que podamos discutir, debatir sobre la situación económica, porque de alguna manera es la que nos permite planificar y establecer estrategias en la construcción de una sociedad mucho más justa, ¿no? Entender cuáles son los factores de poder, en qué situación estábamos, en qué situación estamos, y cuáles son las alternativas o las propuestas que desde la mirada que tenemos los trabajadores de beneficiar al conjunto de la sociedad y el conjunto de nuestro pueblo, o sea, de construir sociedades más tolerantes, diversas, dignas de ser vividas en el marco de la distribución de la riqueza y de la justicia social, nos permitan decidir claramente cuáles son las estrategias a llevar adelante. En ese sentido empiezo con una primera pregunta para saber dónde estamos situados, cómo estábamos económicamente cuando asume el gobierno de Alberto Fernández y cuáles son las dificultades fundamentales que se encontró el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, en la economía de nuestro país, producto de 4 años de políticas neoliberales que se aplicaron en la Argentina, y en qué situación estamos ahora, en tanto y en cuanto la pandemia ha generado daños significativos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Así que, primero eso, ¿cómo se recibió el país y cómo estamos hoy después de transitar unos cuantos meses de pandemia? ¿Qué tal, Roy? Compañeros, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad siempre es un placer para mí poder participar de estos espacios porque son compañeros de muchos años de compartir luchas, de compartir espacios y con una actividad que yo admiro mucho, la que han desarrollado los docentes todos estos años de resistencia. Y bueno, y de parte mía, de parte de los que hacemos economía, por lo menos esa es mi concepción, la idea es que estamos trabajando en una materia en la cual tratamos de hacer comprensible lo que a veces otros muestran como muy reducido a sus especialistas, ¿no? Que es una trampa muy habitual para que las resoluciones o las decisiones económicas se tomen entre poquitos
y generalmente en función de sus propios intereses y no por las mayorías, cuando en realidad estos temas me parece que la única forma de resolverlos es democráticamente. La economía trata de problemas políticos en materia económica y tiene resoluciones políticas también en materia económica. Por lo tanto, si el problema político y la resolución es política, si no es con la participación de todos, seguramente la resolución no va a ser democrática, ¿no? Un poco, me parece que esto que digo es un poco el contexto a la respuesta a lo que preguntaba Roby, porque evidentemente para entender de dónde arranca este gobierno, me parece que hay 4 o 5 puntos básicos que me parece que hay que tener muy presentes. Uno es que veníamos con un proceso de recesión económica muy fuerte, muy profundo, que se acentuó sobre todo en los últimos 2 años de gestión de Mauricio Macri, que se profundizó a partir de la política de ajuste que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, que es el momento en que Argentina, y después voy a hablar de este otro tema, entra en default en ese momento. Abril, mayo del 2018, Argentina ya no podía pagar la deuda y no podía conseguir refinanciamiento de esa deuda. Entonces se recurre al Fondo Monetario Internacional como última instancia para sostener, y como reconoció un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos en estos días, le dieron la plata para que Macri pudiera transitar ese año y medio que le faltaba y pudiera ganar las elecciones. Esto lo dijo Kieron Clever, un representante de Estados Unidos, que es el que ahora están proponiendo para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo dijo así muy a boca suelta y así directamente. Ese crédito vino para hacerle la campaña a Macri, y ahora vamos a ver lo que nos dejó. Por suerte no lo dejó Macri presidente, pero sí tuvo sus consecuencias económicas este resultado. Entonces, Argentina venía con una caída muy brutal de su Producto Bruto en los últimos 2 años, condiciones muy complicadas para la actividad económica, para la actividad productiva, no solo porque había una caída real de los salarios que hacía que se haya deprimido mucho la demanda, sino que además las condiciones de costos que soportaba una pequeña o mediana industria prácticamente le hacía imposible producir. Tengamos en cuenta lo que había sido el tarifazo, tanto en electricidad como gas, con lo que significa eso para los costos de producción de una planta industrial. Lo que significaban no tener condiciones de parte del Estado que le dieran prestaciones que en otro momento eran importantes, y como podía ser el tema del crédito, ni siquiera había ni crédito público, pero tampoco privado, porque los costos de los intereses, la propia política del gobierno los había llevado a una situación elevadísima. Estábamos hablando de crédito de referencia del 80% anual, lo cual significaba que para un préstamo eso podía significar una tasa del 110, 120%, que es la misma tasa que estaba pagando alguien, o el piso de tasa que estaba pagando alguien que se financiaba con la tarjeta de crédito, con lo cual la situación era realmente atar de pies y mano a todo lo que es la producción. Hablábamos de la deuda con el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro, claramente el gobierno de Macri deja al país en una situación absolutamente endeudada, porque fue la base de la política de Macri, tener los recursos vía deuda y no por generación propia, porque por otro lado facilitó una fuga permanente de divisas que se cubría con deuda. Ese endeudamiento llevó a que el propio gobierno de Macri ya no pudiera ni siquiera con el crédito del fondo cumplir los compromisos en sus últimos meses. Hay un default declarado sobre los títulos públicos del gobierno a partir del mes de septiembre, es decir, que ese es otro problema con el cual recibe el gobierno Alberto Fernández. Una situación social también muy delicada por el tema de un crecimiento de la pobreza y de la indigencia. La pobreza, según las últimas estadísticas del INDEC, no las publicadas, porque lo que se publica del INDEC es una cifra semestral, pero ese semestre, compuesto de 2 trimestres, estaba indicando que durante los 4 trimestres de 2019 fue una permanente escalada de la pobreza. Y esa tasa del 36% o 36,5% que se publica de pobreza para el segundo semestre
del 2019 en realidad se compone de un 35 y un poquito más en el tercer trimestre y un 38, casi 39% en el cuarto trimestre, con lo cual en realidad terminó el gobierno con una tasa de pobreza mayor al 38% por cifras oficiales únicamente. Con lo cual también un nivel de pobreza pocas veces registrado en el país es lo que recibe el gobierno de Alberto Fernández. Y me parece que hay otro dato que es fundamental, además de todo lo que significan los distintos desequilibrios de la economía, un nivel altísimo del valor del dólar, que era otra cuestión limitante para la actividad productiva, un descalabro y un desequilibrio en prácticamente todos los sistemas financieros, ya sea tasa de interés, dólar, inflación, digamos, una serie de situación donde el plan justamente de estabilización del Fondo Monetario Internacional lo que había provocado una desestabilización general en todas estas variables económico-financieras. Y a esto hay que agregarle, por último, que Alberto Fernández además recibe un Estado en condiciones deplorables, un Estado prácticamente desarmado en su totalidad, es lo que los distintos compañeros cuentan, los que fueron a trabajar fueron con funciones a distintos ministerios, el estado de desmantelamiento que encontraron en toda la actividad pública es parte de este proceso también del macrismo que desarticuló todo lo que era la actividad pública, el tema de los controles y regulaciones. Esto se ve en la aduana, cuando empezaron a aparecer que estaban en depósito en la aduana hasta bienes esenciales que se necesitaban para la economía o computadoras que se habían recibido en su momento para repartir en colegios que nunca se habían repartido. Absoluto descontrol sobre el tema puertos. Bueno, hoy lo estamos viendo por un ejemplo, el tema Vicentín, lo que está pasando en los puertos privados del país, y no solo los de Vicentín, seguramente, y toda una serie de elementos que hacen que además hubo que arrancar un nuevo gobierno sin tener la estructura del Estado en funcionamiento como para poder empezar a atacar los problemas y a resolverlos. Eso es en términos generales lo que recibe Alberto Fernández. Apuntemos esto antes de la pandemia, ¿no? Esto es lo que recibe en el traspaso, más allá de algunas situaciones puntuales que podríamos simplemente marcar como indicadores también de esta situación, con lo que fue apareciendo posteriormente sobre algunos desfalcos o defraudaciones importantes, como la propia de Vicentín contra el Banco Nación, que seguramente no es la única, aunque sí una de las más importantes, lo que se había hecho con la banca pública, en el caso del Banco Nación. Con lo cual, esas eran las condiciones muy graves con las cuales hubo que arrancar este nuevo ciclo. Y hoy las condiciones actuales, ¿qué es lo que profundizó la pandemia concretamente con respecto al tema de las variables económicas, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en el medio de un proceso de negociación de la deuda, sin embargo, con esos escasos recursos y demás, el gobierno priorizó llevar adelante políticas públicas que por un lado preserven la vida y por el otro lado sostengan los derechos de los trabajadores y sostengan el trabajo. Así que, a ver, hacer un panorama, te pido que hagas un panorama de cómo se profundizó la crisis en el marco de la pandemia y cuáles son las respuestas que está dando el gobierno en ese sentido para poder afrontarla. Sí. A ver, en principio, como decíamos, el gobierno se encontró con muchas dificultades para tener instrumentos como para poder actuar. Así todo, lo que hizo fue privilegiar, sobre todo cuando viene la pandemia, ya entró con una política de privilegiar la cuestión social. No por nada lo puso a Daniel Arroyo casi como la figura emblemática de las primeras semanas o meses del gobierno, porque lo que había que atender era una situación de emergencia absoluta en la situación social, y se pusieron en marcha algunas políticas en ese sentido, y después ir articulando
las estructuras del Estado para poder intervenir en otros espacios. En paralelo, lo que se había planteado como originalmente como una de las prioridades era negociar la deuda externa para que el gobierno no quedara de manos atadas durante los próximos 4 años y lograr algún tipo de solución o por lo menos alguna propuesta que asentara el tema de la deuda en un lugar donde se estableciera qué es lo que se podía hacer y qué es lo que Argentina no podía aceptar como condicionamiento, como eran los vencimientos que dejó el gobierno anterior para este año y fundamentalmente para el año que viene, que eran imposibles de pagar porque excedían largamente la posibilidad que tenía el gobierno de conseguir los dólares para pagar esa deuda. Esa era la situación inicial. Cuando viene la pandemia, lo que genera obviamente es un mayor grado de recesión, es decir, sobre una caída que ya teníamos, provoca una recesión mucho más grande, lo que significa el aislamiento social, el tener que parar la circulación de gente, es tener que parar la economía, no hay otra forma de entenderse con el problema. Una economía que no circula es una economía que está limitada. Esto directamente ataca al modelo económico en su conjunto y era inevitable hacerlo porque había que priorizar el tema de la salud. Ahora, dentro de ese problema que ya está planteado, que ya está provocado, lo que se hizo con muy buen criterio es atender las emergencias y ver cómo se resolvía. Primero, seguir atendiendo esos sectores más sumergidos socialmente, para que a ninguno le faltara por lo menos la comida para poder sobrevivir. Cuando se lanzó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, lo primero que surge es que el número de necesitados era mucho mayor del que se había calculado inicialmente. De 3,5 millones se calculaba, o 4 millones que pudieran ser los que necesitaban este ingreso de emergencia porque no tenían otra forma de ingreso, resultaron que eran 9 millones, y teniendo en cuenta que estamos hablando nada más de una persona por hogar, porque en aquellos hogares donde uno de los dos integrantes de una pareja tenía trabajo o un miembro de ese grupo familiar recibía una pensión o una jubilación, no le daban el derecho de tener el IFE, por un ingreso de emergencia para aquel que no tenía nada. Estos 10.000 pesos estuvieron pensados así, planteados así. Aún así, con esa limitación, fueron 9 millones de personas las que se inscribieron se les adjudicó un ingreso familiar de emergencia porque estaban en condiciones de que no podían tener ingreso por otro lado. Lo cual, de alguna forma, lo que demostró es que el radar del Estado todavía no había llegado a contemplar la totalidad del problema social que había. Robbie, fue uno de los primeros grandes problemas que hubo que afrontar y ahora hay que anotarlo como parte de la dificultad. Una sociedad necesitada de un nivel de necesidad absoluto, de vulnerabilidad total, que es mucho mayor que la franja que por ahí suponíamos que existía o que había. Se dio esta política y le resolvió el problema, resolvió primariamente el problema a este sector. Hablando con el ministro de Economía el otro día me mostraba un dato que es elocuente de esto. Mientras en general por la caída de los ingresos que se dio por impacto de la pandemia, seguramente tenemos un aumento de la pobreza, seguramente vamos a tener que esta secuencia de aumento de la pobreza debe haber seguido en estos meses. Lo que no ocurrió es lo mismo con la indigencia. La indigencia no subió, bajó la indigencia. Porque lo que se hizo, se atendió a sectores que antes no se estaban atendiendo con políticas públicas. Este tema de llegar a 9 millones de personas, 9 millones de hogares, con un ingreso básico de 10.000 pesos, significó que se estaba llegando a hogares que antes no tenían ni siquiera los 10.000 pesos de ingresos. Con lo cual se resolvió, digamos, medio de rebote, si querés, porque no es que es una política específica para eso, pero al aparecer en el radar público esta cantidad de gente que antes no estaba atendida, hizo que se los pasara a atender, repito, con un ingreso mínimo, no llega a ser ni un 60% del salario mínimo vital y móvil, o es más o menos el 60%, pero
por lo menos tuvo ese nivel de ingresos que lo sacó de la indigencia, no lo saca de la pobreza. Por eso vamos a ver, cuando se conozcan las cifras oficiales, este dato curioso que muy pocas veces se da, que suba la pobreza y baje la indigencia al mismo tiempo. Por este tema de que se subió el piso de ayuda a una cantidad de gente, que se amplió muchísimo más ese nivel de ayuda o de dinero de rescate que el gobierno volcaba. Entonces ahí hay una primera política de respuesta a la crisis, que es atender a los sectores más sumergidos. Esto se complementa con los aumentos de la AUH, con la asignación universal por embarazo y otros tipos de asignaciones inclusive jubilaciones y pensiones, que se fueron atendiendo y ajustando, aumentando, para que pudieran cumplir el mismo rol que estaban cumpliendo anteriormente. Esto fue importante porque a todo ese sector beneficiario de este tipo de compensaciones le permitió mantener un nivel de... Algunos acceder a un ingreso que no tenían, a otros mantener la capacidad adquisitiva de ese nivel de ingresos que tenían. Una política, en ese sentido, seguramente muy efectiva para responder a la emergencia de todo ese sector. Hay una segunda política muy importante, que es el tema con las dificultades inclusive que se planteó inicialmente, el conocido como ATP, o la asistencia al trabajo y la producción. Esto consistió fundamentalmente en tratar de atender a que las empresas que se veían paralizadas no dejaran de pagar salarios. Es decir, posibilitar de que esas empresas siguieran pagando salarios, mantuvieran al empleado por lo menos con ingreso, para que a la salida de esta crisis esas unidades económicas, esa capacidad de producción estuviera en lo posible, se mantuviera estable, y la masa de trabajadores, que a la vez son consumidores de la economía, también se mantuvieran incluidos dentro de la actividad. Esto, digo, con dificultades, porque hubo muchos problemas de implementación con eso. Inicialmente hubo algún conflicto, inclusive para la inscripción y la aceptación, pero se fueron resolviendo, y hoy está llegando a una cantidad importante de trabajadores. Más de 2 millones de trabajadores cobran a través del ATP parte de sus ingresos, la otra parte le corresponde al empleador pagarlo. Y unidades económicas que en general con eso le han permitido subsistir. Acá también hay que hacer una aclaración, no a todas. Hay comercios e industrias que tienen problemas para subsistir, algunos han cerrado definitivamente y otros probablemente no vayan a llegar a la salida de la pandemia, por lo menos en condiciones plenas de estar trabajando. Después se verá cómo se rescata esto, pero este problema se fue atendiendo y también en gran medida se resolvió, no, en este caso no en su totalidad. Pero fue una forma de sostener esto y dar algún tipo de política que se complementó con políticas crediticias, con políticas de ayuda a autónomos y trabajadores que en general no tenían ingresos o tenían ingresos muy reducidos, inclusive con créditos a tasa cero, es decir, por lo menos resolver la emergencia. Después se verá cómo se resuelve la devolución de ese dinero, pero con un plazo de gracia de 6 meses. Créditos también a tasa subsidiada para la actividad económica, para pequeñas y medianas empresas, que también fueron mecanismos de tratar de ir atendiendo una emergencia. Y el tema que antes mencionábamos, tarifas públicas congeladas, obligando a las empresas prestadoras que siguieran dando el servicio, con las dificultades que conocemos que existen, particularmente en algunas, pero tratar de mantener también activo ese servicio y sin aumento de tarifas que significaran que pasaran a ser un punto de prohibición del acceso para determinada cantidad de gente. Estas fueron las políticas que se dieron, repito, seguramente con no atendiendo a la totalidad del problema ni resolviendo el tema, digamos. Igualmente el tema de la recesión siguió y se complicó más aún. Sí se contuvo el tema de la deuda, porque por lo menos con la negociación que se mantuvo hasta ahora, se frenó el tema de las ambiciones de estos fondos de inversión del exterior. Se dejaron, a partir de abril, se dejó de pagar la deuda externa y se mantiene una negociación que
hasta hace un rato se decía que estaba muy cerca de llegarse a un acuerdo. En este caso sabemos que muy cerca, entre muy cerca y cerrar el acuerdo puede haber una distancia muy chiquita o muy grande, porque no es la primera vez que se está muy cerca de cerrar un acuerdo. Así que ese tema está pendiente hasta que se plantee oficialmente cuáles son las novedades, que ese acuerdo se cerró definitivamente. Pero por lo menos lo que sí es cierto que sacó en estos meses el problema de la deuda como una presión adicional sobre la economía argentina. Esto me parece que fue una política interesante para sacar presión en uno de los aspectos importantes que han condicionado a la economía argentina en estos últimos años e históricamente tantas veces. Con lo cual, podría decirse que la política del gobierno para la emergencia resolvió la mayor parte de los problemas que había. Queda pendiente todavía el problema de una recesión que seguramente las cifras van a indicar que se agudizó y la vuelta a la actividad deberá ser acompañada por un Estado mucho más presente que lo que ha sido históricamente, por lo menos en los últimos años, en la economía argentina. Pero eso ya es otra etapa, seguramente vamos a hablar del tema de la post-pandemia, ¿no? Muy claro, Raúl. Te hago dos preguntas. Una, ¿con qué nos estamos financiando hoy? ¿Con qué el Estado sostiene la ejecución de estas políticas que son de resguardo sin ninguna manera? Y por el otro lado, si podés describir dos escenarios sobre si hay una negociación de deuda exitosa o si definitivamente no se llega a un acuerdo con los acreedores y entramos en otra etapa, ¿no? Una etapa de default a nivel general. Sí, cómo no. Con el primer punto, Roby, claramente este tema del financiamiento se está haciendo con emisión pública, emisión de dinero. Porque lo que ha sucedido es que con esta caída de la actividad también cayó mucho la recaudación de impuestos, de distintas formas de prestaciones, en algún caso con las cargas sociales, inclusive con una política del Estado de condonación de pago de cargas sociales hasta de un 95% en algunos casos, con lo cual los ingresos del Estado, por lo menos a nivel, no solo por lo menos, a nivel de Administración Pública Nacional, pero también de las provincias, ha sido muy importante la caída. En algunos casos llega al 60-70%, en el caso de algunas provincias es un poco menos del 50 o del 40%, porque por las características geográficas y de la actividad en algunas provincias no ha sido total, digamos, el freno a la actividad económica. ¿Qué significa en este caso la mayor emisión? Mayor emisión de dinero, ya sea directamente por darle a la maquinita y fabricar los dineros, o por préstamos que le hace el Banco Central al Tesoro Nacional en pesos, ya sea por adelanto de utilidades o lo que fuera, pero son transferencias y dinero que se pone en circulación. Esto es importante remarcarlo. La teoría monetaria, por ejemplo, de los monetaristas, de los Sturzenegger, Duhovne, Sandleris y demás, siempre nos quiso hacer creer que la emisión monetaria era la causante de la inflación. Que la gran causa de la inflación era que había demasiado dinero en circulación, entonces la solución que proponían era el ajuste, absorber todo ese dinero, que no circulara, y entonces eso iba a evitar que el dinero provocara inflación sobre los precios, por presión sobre los precios, y a la vez provocara suba del dólar, porque parte de ese dinero se iba a ir para comprar dólares. Es la teoría que sostuvieron durante 4 años, y sobre todo en el último año y medio, ya con el Fondo Monetario de prestamista, y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que pronosticaban ellos. Es decir, el último año, el año 2019, debe haber sido el año de menor emisión en la Argentina en muchas décadas.
Y sin embargo fue un año donde la inflación superó el 50% y el aumento de la cotización del dólar fue mayor al 100%. Es decir, que no se cumplió ninguna de las pautas de la política más dura, más rígida y más dañina que tuvo el gobierno de Macri, que fue el tema de provocar el ajuste por decisión del gobierno. Es decir, provocaban que la tasa de interés fuera alta para que hubiera menos préstamos. La tasa de interés era alta para que trajeran los dólares del exterior, lo cambiaran en pesos, con esos pesos tuvieran una gran ganancia en intereses y después, cuando lo cambiaran por dólares, se lo llevaran otra vez. Entonces se hacían ganancias con ese juego de pesos y dólares. Es decir, que todo el dinero que entraba en el país era dinero especulativo, hacía grandes diferencias con las tasas de interés. Se inventó este tema de las LEVAC, primero y las LELIC después. Le explico en un minuto lo que significan las LELIC para que lo entendamos y nos podamos pelear con cualquiera por este tema. Las LELIC lo que pretendían era que el Banco Central absorbiera toda la plata que les sobrara a los bancos, le pagaba una tasa de interés altísimo y con esa plata, como el objetivo de tomar esa plata era que no circulara, no es que se volvía a prestar o se financiaba obra pública. No, la idea es que no se usara para nada. Con lo cual la figura sería, tomo la plata de los bancos, la pongo en un baúl, cierro el baúl y me siento encima. Y al banco lo que hago es le pago una tasa altísima de interés para que me dé toda la plata que tenga y que le sobre. Con lo cual, primero, del lado del gobierno retiró la plata de la economía y la guardó y la escondió. O sea, a la economía la secó para que esa plata no circule, con lo cual provocó una recesión tremenda. Al banco le está diciendo, no le prestes plata a la gente, la tasa de interés te la pago yo. ¿Para qué le vas a prestar si yo te la llevo? Dámela toda a mí, que no tenés que laburar más, no tenés que salir a buscar clientes, no tenés que hacer propaganda de tu banco. No salgas a buscar clientes, yo te pago eso. Entonces, el banco dejó de laburar, dejó de buscar clientes porque no le convenía y la señal que le daba el gobierno es, yo te voy a pagar la diferencia. Se llegaron a pagar por esto, la cifra, ni se va a entender la cifra que voy a dar, 1 billón, con B, 1.200.000 millones por año de intereses. Esta plata se le pagaba a los bancos por nada, es decir, por sacar la plata y ponerla en un cajón y cerrarla. Si alguien les habla de las transferencias que se han hecho para a los planeros, a los planes sociales, antes lo que se hacía para subsidiar la electricidad y el gas para que llegara más barato a los hogares, lo que quieran que se hiciera para bajar tarifas, ninguna de estas cifras le llega ni a los tobillos a las transferencias que se les hizo a los bancos por nada. Se les regaló plata por nada, 1.200.000, llevámoslo a un término un poquito más comprensible. 1.200.000, si hablamos de $1 a 120, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Si hablamos de un dólar, pongamos en ese momento que estaba a 60, no a 120, estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Esto es lo que se le transfirió a los bancos en intereses por nada, simplemente por sacar la plata. En el momento, con tasas más bajas, llegó a 30.000 millones de dólares en el año. Fue el año 2018. En el 2019 llegó a 50.000 millones de dólares. Esto es la transferencia en pesos, ¿no? Digamos, acá no hay fuga de plata. Esto es a 100 pesos, pero se lo transformo en dólares para que tengamos una imagen un poquitito más clara, porque si hablamos de billones de pesos no vamos a entender nada. Pero esto es la transferencia más extraordinaria que se hizo en la economía argentina del gobierno a favor de un sector privado y un sector súper concentrado como son los bancos. Digamos, esto es parte de la política que provocó, repito, es la gran responsable de esta política de la LELIC, de la enorme recesión que hubo en la economía, y esto que es un enorme costo que pagaba el gobierno a través del Banco Central a los bancos para retirar toda la plata del mercado. Es nefasta de donde se la mire esta política. Pocas veces se va a lograr una política tan nefasta como la de la LELIC y lo que significa y el silencio que hay con esto. ¿Ustedes se acuerdan que se le hizo un juicio a Cristina, a Banoli y a Axel Kicillof por el dólar futuro? Cuando eso era una política para tratar de que el dólar no subiera y
no es que se benefició a nadie con eso, salvo lo que hicieron diferencia después con la devaluación, que después resultó que eran los mismos del gobierno. En este caso, de esta política, que era un beneficio directo y que no había que esperar un tiempo para hacerlo, que pasara algo después, como puede ser la devaluación en el 2016. En este momento la recibían directamente del Banco Central, este beneficio a la banca privada. Por eso digo, ahí está la contrateoría. Teoría monetaria, que significó que no se estabilizó nada, se desestabilizó todo y encima provocó un beneficio enorme para los bancos. Ahora se hizo la política contraria. Hay una necesidad social, se cubre con emisión monetaria. Es decir, se hizo la anti-LELIC ahora. Se saca toda la plata, inclusive la plata que no hay se la fabrica y se la pone en manos de los necesitados. ¿Qué pasó? ¿Hubo inflación? No, no hubo inflación. ¿Por qué bajó la inflación? Nada más que porque hubo una baja en la demanda. Bueno, a los anteriores también le bajó la demanda y no bajó la inflación. Pero lo que se hizo ahora es que se controló, que se empezaron a hacer controles, políticas de precios máximos, política de precio controlado, política de precios cuidados y un seguimiento desde el gobierno, la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Producción, sobre estos temas. Que nos gustaría que fuera mayor, que fuera mejor este control y demás, seguro. Que todavía hay una concentración económica en sectores fundamentales, como puede ser la leche o en algún otro tipo de producto, seguro. Pero estamos en la emergencia y ante la emergencia se logró tener los recursos para atender eso y se logró que esto se hiciera sin inflación. Al contrario, bajó la inflación con respecto al año pasado. Hoy estamos en un promedio anualizado del 30% de inflación en este momento. Todavía es alta, pero veníamos un 50%. Y en medio de esta situación, y con una brutal emisión. La teoría monetaria, esto de que lo que genera inflación es la emisión monetaria, se cayó a pedazos. Esto entendámoslo y nos interesa por ahí nada más que a los economistas este tema. Lo que sí es cierto es que esas políticas nefastas de transferencia de plata a los bancos para sacar la plata del mercado, no solo que no sirvió para nada, sino que provocó un desastre. Y esto de atender la necesidad con lo que sea, y ese con lo que sea es en este momento emisión monetaria, porque tampoco tenemos crédito del exterior, dio resultados y no tuvo ninguno de los costos que nos decían que iban a tener. Después habrá tiempo de ver cómo se equilibra el tema monetario, pero esas son cuestiones, digamos, que se pueden atender técnicamente después, pero no provocó un conflicto de ningún sentido este tema de atender con emisión monetaria y al contrario resolvió el tema que era urgente. Con lo cual, esta es un poco la respuesta al tema de con qué nos financiamos. Claramente con eso. Los dos escenarios. Es interesante este tema y tuve la suerte de hablarlo con Martín Guzmán y explicado por él mismo. Argentina se plantea una negociación con los bancos acreedores que trata de cambiarle la lógica, no son bancos, perdón, a los fondos acreedores, que trata de cambiar la lógica con que estos fondos acreedores se han manejado siempre con la República Argentina. Ellos vienen, exigen unas tasas altísimas porque dicen que el país es un país de alto riesgo. Argentina le paga unas tasas de interés que están muy por encima de la que paga cualquier otro país. Y encima exigen que se aplique una política de ajuste para que el gobierno, en vez de gastar en política social, ahorre y junte la plata para pagársela a ellos. Como hay que pagarle en dólares, además hay que hacer una política de dólar alto para que haya exportaciones, hay quien traiga los dólares, entonces el gobierno compre esos dólares con los pesos que se ahorra y le pague a los acreedores. Esta es la lógica que funcionó durante el gobierno de Macri y a la que están acostumbrados estos fondos acreedores. Cuando se sientan con el gobierno argentino, con este gobierno, con el gobierno actual, el primer choque se da ahí, porque los fondos acreedores insistían en esa política. Y el gobierno argentino le decía exactamente lo contrario. No, este país tiene que crecer, tiene que recuperarse, y como tenemos que recuperarnos, en los primeros 3 o 4 años no podemos pagar un mango. Cada dólar que paguemos es un dólar que le sacamos a la recuperación económica. Cada dólar que pago es un dólar que es tiempo que le agrego a la recesión. Entonces, este gobierno está comprometido con la recuperación, necesita, primero que nada, patear para adelante los vencimientos. No, durante 3 o 4 años no puede pagar nada, ni intereses ni capital. Segunda condición, estas tasas de interés no las vamos a pagar más. Tasa del 7%
8, 9% como había, no se pagan más. Vamos a una tasa más razonable. La tasa entre países de primera línea están en el 1%, 1,5%. En países de Sudamérica están pagando entre el 4 y el 6, 4 y 5%, 6% prácticamente no paga ninguno. Entonces, Argentina dijo, vamos a estas tasas. Y aparte, con esta tasa ustedes ganaron muchísima plata, con lo cual se justifica inclusive que paguen una tasa menor al promedio que se paga a nivel internacional. Quita, no le vamos a pedir quita de capital, lo que pedimos es extensión de plazo, le pedimos bajar a menos de la mitad la tasa de interés. Este fue el planteo de inicio de Argentina, choca, obviamente, con el planteo de los fondos de inversión, y dice, y ustedes en vez de hacer un sacrificio para pagar la deuda, nos piden que nosotros hagamos el sacrificio. Más o menos es así, si querés traducirlo en esos términos, sí. El sacrificio lo tienen que hacer ustedes, que son los que ganaron plata acarrada con este país, y encima son los que acordaron una política que sabían que era impracticable para Argentina. Este fue el planteo. Así se planteó la negociación. Se llega a un punto en el cual, en palabras de Martín Guzmán, que me lo dijo antes de la negociación, y me lo reiteró el viernes cuando me tocó estar con él, dice, para nosotros lo ideal era hacer un acuerdo en las condiciones que nosotros queríamos. Es decir, 3, 4 años sin pago, después empezar a pagar con tasa de interés muy bajo y estirar el pago del capital hasta donde pudiéramos para no volver a estar ahogado con el tema de la deuda. No volver a estar ahogado en el tema de la deuda, en el caso de Argentina, podríamos decir son no más de 6 u 8 mil millones de dólares por año después de pasado estos primeros 4 o 5 años. Es decir, ese es un poco el límite que tenía Argentina para solucionar, como él decía, para solucionar definitivamente el tema de la deuda. Porque además, la política es no volver a políticas de endeudamiento. No vamos a recurrir a nueva deuda que se aumente los compromisos para los años siguientes. Este era el planteo. Planteo 1, Argentina, lograr un buen acuerdo en estos términos. Alternativa 2, plan B que tenían. Lograr un acuerdo que no sea tan favorable como el que pide Argentina, que tengamos que ceder, pero que sea un acuerdo todavía razonable, y entonces nos restrinja un poco las posibilidades de que este problema de deuda esté solucionado definitivamente. Espero que patee el problema un poco más para adelante. El tercer escenario es que nos planteen una política de ajuste, que la única forma de acordarse a una política de ajuste o una política que mantenga alguna de las condiciones actuales, ya sea de vencimiento o de intereses. O sea, el planteo que se hacía Argentina es, o logramos lo que queremos, o tenemos que entregar algo para hacer un acuerdo más o menos razonable, o nos imponen un acuerdo en las condiciones históricas. La propuesta, la idea con la cual llegó el gobierno a la negociación fue, ojalá saquemos el primero, si saquemos el segundo, veamos hasta dónde llegamos, y ante el tercero el default. El tercero no lo vamos a firmar. Entonces, para Argentina era un buen acuerdo, un acuerdo más o menos, o el default. No existía el acuerdo de ajuste. Y a la pregunta que le hago, ¿y en qué medida estos 3 escenarios te van a restringir la posibilidad de una política de recuperación? Y él me dice, en ninguno, fue la respuesta de Medio Martín. Dice, no hay, ninguno es con política de ajuste. Ni el del medio, porque si yo firmo un acuerdo en el medio donde tengo que ceder algunas condiciones, lo que no voy a ceder es la política de ajuste. Seguramente voy a estar cediendo los pagos que voy a tener que hacer después del 5º o 6º año. Pero no la política de estos primeros años, que tiene que ser una política de recuperación y con el Estado muy presente en lo que tiene que ver el gasto, la inversión pública, etcétera, etcétera. Y el tercer escenario, el escenario del default, es un escenario que, con mucha más razón, va a ser un escenario de recuperación económica sin asistencia del exterior y sabiendo con todas las dificultades que puede haber con el exterior una situación de default. Pero salimos adelante con lo nuestro y con un Estado todavía mucho más presente porque hay que atender lo que por otra vía no va a llegar. Claramente no se logró el primero y hoy lo que se está discutiendo es entre ese segundo escenario, y es lo que me reitera el otro día en la nota que le hago para Página 12, es o firmamos esto con el límite que nosotros pusimos o vamos directamente al default.
y que vuelvan dentro de 8 meses y volvemos a discutir. Mientras tanto, veo cómo me arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con el programa que teníamos y demás. Por eso, vamos ahora a la pregunta tal cual me la hacía Robbie. El primer escenario de estos dos que quedan, el de un acuerdo en los términos que planteó Argentina con la última propuesta, que estiró la cuerda hasta decir, ¿a qué te puedo pagar? Te empiezo a pagar a partir del 2021 muy poquito de intereses. La propuesta que se hizo, el pago de intereses desde el año que viene, es casi insignificante. 2022 pagará un poco más de intereses. Yo creo que andaba, no tengo los papeles a mano, pero creo que era un pago algo así como de 2.000 millones de dólares en el año de intereses y nada de capital. 2023 creo que llevaba a 3.000, 4.000 millones de dólares el pago de intereses, y a partir recién del 2024 o del 2025 se empezaba a pagar capital. Con una línea ahí muy, muy finita, ¿no? Digamos, porque ahí ya estamos hablando de 8.000 o 9.000 millones de dólares por año, con lo cual, a mi gusto, esto significaría que en 2024 estamos renegociando esos vencimientos los años siguientes. Esa es la condición, me parece que eso es lo que sucedió, llegar a eso. Pero, otra vez, lo más importante, a mi punto de vista, es liberar estos primeros 3-4 años para hacer política de recuperación económica. Este es el escenario del acuerdo, el escenario que se plantea y es lo que se estaba negociando hasta, por lo menos hasta hace un rato. Un acuerdo donde Argentina se pone los límites ahí a partir del año 2024-2025, asume compromisos en los cuales o la Argentina va a tener que estar muy recuperada para esa época, o si no, en ese momento va a haber que salir a negociar en el exterior alguna ayuda o alguna bicicleta más para seguir adelante sin ahorcarse, pero le garantiza a Argentina 3 años donde la política de recuperación va a ser plena y sin ningún tipo de condicionamiento externo. Ese sería el escenario del acuerdo. El escenario del no acuerdo, el del default, lo que se plantea, lo que está planteando el gobierno es: cierro las negociaciones con el sector privado. Si van a juicio a los tribunales de Nueva York, yo diría que hoy ya no hay un Griesa que les diga todo que sí, y sobre todo cuando tenés al Fondo Monetario y los organismos internacionales diciendo que Argentina negoció razonablemente y hizo las cosas como tenía que hacerlas. Hoy es muy difícil que un Griesa le dé la razón a los fondos buitres como hizo en el año 2005, 2010, donde teníamos a todos en contra. Teníamos a toda la clase dirigente financiera internacional mirando a Argentina para ver cómo nos mataban, odiándonos de todos lados. Hoy la situación no es esa, con este gobierno no es esa la situación, y se le haría un poquitito más complicado, por lo menos a los fondos, ir a juicio. Y para Argentina significaría darse una política de recuperación otra vez, pero esta vez por el no acuerdo, sin presiones del sector financiero internacional. Sí habría una presión sobre las empresas, porque hay muchas empresas endeudadas con el exterior, fundamentalmente empresas grandes. A esas empresas no podrían renegociar, no podrían refinanciar. Van a tener, que es un Arcor, va a tener dificultades. Alguna otra empresa del sector metalúrgico, probablemente, si no recuerdo mal, Pescarmona o alguna del sector alimenticio, pueden llegar a tener dificultades porque tienen deuda grande con el exterior y no podrían refinanciarlas si están en default como país. Habría que ver cómo se las arreglan, pero, digamos, o cómo se las, en algún caso hasta cómo se las atiende, pero fuera de eso, Argentina queda con la mano liberada para dar una política de recuperación con un Estado hiperactivo seguramente. Y llegar a una posterior negociación en mejores condiciones, que podrá ser el año que viene o más adelante, pero porque la idea es esa, patear del escenario actual el tema de la negociación. Por eso me parece que en ese sentido existe la tranquilidad que el gobierno tiene pensado una estrategia para, no es que si se le cae el default y dice, empezamos otra vez de cero, empezamos nuevo, no. Argentina tiene una estrategia para, en la negociación siempre contó con una estrategia de decir, hay un plan A, un plan B, un plan C. El plan A era el óptimo, no funcionó. No fue aceptado por la postura muy dura
de los fondos. Plan B es aparentemente lo que se está charlando en estos momentos. El plan C sería patearlos y... El plan C sería que mañana salga Alberto Fernández y diga, retiramos la oferta que presentamos en la SEC, no hay acuerdo con los acreedores internacionales, seguimos de adelante con los acreedores bajo ley argentina, como es el acuerdo que se presentó en el Congreso últimamente, y con esto volvemos a hablar del año que viene. Y llamamos al Fondo Monetario para un programa que, según me dice, un programa económico que retome el anterior, pero sin los condicionamientos del anterior. Ni condicionamiento en la fecha de pago de la deuda, ni condicionamiento en la política económica. Es decir, que no sea una política de ajuste, no va a ser una política de restricción de las condiciones del Estado para pagar el gasto de la deuda. Es decir, sería un programa de recuperación económica que entiendo que la pretensión es que el Fondo Monetario acompañe inclusive con algún grado de financiamiento y pateando todo el pago de esa deuda a futuro. Esto es lo que hasta acá se sabe, o por lo menos se contó de una y otra alternativa. Bueno, Raúl, pero clarísimo, muy preciso, aparte con información concreta, muy fresca, directamente la consulta con el ministro de Economía. Nos quedan pocos minutos, quizás nos podemos exceder en algunos minutos, pero ahora creo que es importante ver cómo salimos de la pandemia, la economía post-pandemia, ¿no? Y cómo dotar al Estado de mayores recursos. Y en ese sentido la CTA tiene una iniciativa que es el ingreso a las grandes fortunas, que creemos que es muy importante por dos razones. Primero, para hacer frente a la crisis, o sea, para dotar al Estado de mayores recursos en el marco de la coyuntura. Pero además porque se abre un debate en nuestro país con respecto a las grandes fortunas. Y renglón seguido entendemos que tiene que avanzarse en una reforma tributaria, que sea más permanente, no coyuntural solamente, que es muy importante para esta situación, pero que se agota en la coyuntura. Una reforma tributaria. En ese sentido, así como uno de los apotegmas del neoliberalismo era con la emisión genera inflación, hay otro que han instalado fuertemente en la Argentina, que la Argentina es el país que más impuestos cobra, que en lugar de aumentar los impuestos hay que bajarlo. Y ahí me queda lo que planteó Alberto Fernández, la pregunta que le hace Angela Merkel, que no se la puede tildar de peronista, comunista o socialista precisamente, y le dijo a Alberto, ¿por qué los ricos en la Argentina no quieren pagar impuestos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ven la posibilidad de avanzar un impuesto a las grandes fortunas, que además tiene un consenso mayoritario de nuestra sociedad? Inclusive a diferencia de lo de Vicentín, que estaba más discutido, había una mayoría, pero más discutida, pero el tema del impuesto a las grandes fortunas hay un consenso mayoritario. ¿Y cómo ven la posibilidad de una reforma tributaria para que grave a los sectores de mayor capacidad contributiva? Sí, a ver, primero compartir algunas informaciones con respecto a este tema, a este debate que va a ser muy interesante y es muy importante que podamos participar de los distintos sectores del campo popular en el debate. El tema del grado de tributación que tiene Argentina hoy, el nivel de impuestos que se paga en Argentina está muy por debajo de los países desarrollados, sea Estados Unidos, sea en los países europeos, pero además está hoy por debajo de los países del resto de Latinoamérica. Se retrasó tanto el tema del pago de impuestos, no solo de las grandes fortunas, las grandes fortunas ya es una cosa exagerada, pero en general el capital paga tan poco impuesto en este país, que inclusive el impuesto principal no lo paga el capital, lo paga el consumidor, que es el IVA. Es decir, paga tanto impuesto que ha quedado por debajo, inclusive, y este dato lo pueden corroborar o se lo puedo traer para mostrárselo, estamos debajo de Paraguay, que supuestamente es más o menos el paraíso tributario para muchos. Hoy estamos, el capital en Argentina paga menos impuestos que el Paraguay, con lo cual, digamos, no solo que es falso el tema de que Argentina se paga más impuestos en el resto del mundo, sino que
exactamente al revés. Otro dato importante con respecto a esto. Para entender qué pasa con los esquemas tributarios, ¿por qué tenemos estos esquemas tributarios? Hemos funcionado, y los que tienen, si hay alguno que está cerca de mi edad, lo puede recordar, otros nos consultan a los más viejos y se lo contamos, pero la historia argentina es que cuando se habla de reforma tributaria, generalmente los que hablan de reforma tributaria son los gobiernos de derecha. O fue durante dictaduras o fue con gobiernos de derecha que han hecho las grandes reformas tributarias, la reforma tributaria en este país. Cuando tenemos gobierno del sector popular, pues, o porque vamos con vergüenza o porque nos sentimos que nos van a pasar por arriba cuando vayamos a una reforma tributaria, entonces hacemos algunas cositas muy tímidas, retoques muy chicos, que cuando vienen los de la derecha los hacen pelota. Todas estas reformas y encima van por más. Te aumentan los impuestos al consumo, a la demanda o cualquier cuestión, te ponen impuestos hasta impuestos sobre los servicios públicos. Este tipo de cosas suceden porque las reformas tributarias en Argentina son hijas de los gobiernos de derecha. Es decir, no se han dado grandes reformas tributarias de nuestro lado, del lado del campo popular. Por eso es tan necesaria. Para poner, aunque sea un cacho de equilibrio. Acá ya no se trata de decir, de expropiarle la grande fortuna a los ricos. Pongamos un poquito de equilibrio en este sistema que quedó tan desequilibrado a favor de los más ricos. Es un sistema tributario absolutamente a favor de los sectores de mayor capacidad adquisitiva, inclusive entre los sectores del capital, porque dentro de los sectores de capital, proporcionalmente paga mucho más impuestos una empresa chica que una empresa grande. Entonces también hay un desequilibrio hasta entre el mismo sector de la misma clase. No es solamente una cuestión de una clase contra otra. Dentro de la misma clase hay un desequilibrio, por lo tanto, el beneficio se concentra mucho en los sectores de más alto poder adquisitivo, de más alta capacidad económica, lo que se conoce como la cúpula empresaria o el sector, la economía dominante dentro del país. Por todo esto hace falta una reforma impositiva profunda y no quiero entrar tanto en detalles, sino me parece que esto, lo conceptual debemos entender. ¿Por qué el sistema impositivo argentino es tan injusto y por qué se necesita cambiarlo en una forma más o menos profunda, por lo menos para hacerlo más equilibrado? Esta es la primera cuestión. Segundo, con el tema de las grandes fortunas. Acá hay un par de problemas, inclusive algún problema tiene que ver, lo he discutido parcialmente con algunos, inclusive hasta con la propuesta de la CTA. Tenemos un problema con las grandes fortunas, que nosotros cuando hablamos de grandes fortunas, pero pasamos eso al plano de la discusión de la tributación, pasamos al plano de las grandes fortunas declaradas en este país, no las grandes fortunas reales que hay en este país. Porque Argentina, y esto es lo que motivó en realidad la pregunta de Merkel a Alberto Fernández, Argentina tiene un nivel de simulación de la propiedad de las fortunas como prácticamente no tiene ningún otro país en el mundo. En Argentina están disfrazadas, escondidas las grandes fortunas por el tema, que ahora es bastante conocido, de los paraísos fiscales, el dinero fugado, todo lo que se pone a nombre de terceros, cuentas que no han sido declaradas en este país y demás. Pero además de eso, y esto lo comprobé cuando se empezó a discutir esto, porque busqué el dato, y me lo dieron por lo menos conceptualmente, no tengo la información completa. Las grandes propiedades agrícolas de este país, es decir, las grandes propiedades en tierras, en explotaciones agropecuarias y demás, prácticamente no hay personas detrás de esto. Son todas sociedades que son sociedades cáscaras, sociedades fantasma o fondos de inversión, en el cual nadie declara ser el dueño. Entonces, cuando vamos por un impuesto a las grandes fortunas, se nos están escapando todos estos sectores. Las grandes fortunas que están escondidas en el exterior y las grandes fortunas que están escondidas en el país, pero detrás de estas sociedades que hasta ahora nadie investigaba. Entonces, ahí tenemos dos problemas que se nos van a presentar cuando hablemos de impuesto a la grande fortuna. Vamos a estar
tirándole a una parte muy chiquita de todo ese universo de grandes fortunas. Y nos vamos a encontrar con un problema que lo que aspiramos a recaudar seguramente no va a estar en el mismo orden de lo que efectivamente vamos a recaudar. Es decir, yo inclusive lo charlé con Hugo y lo charlé con otros compañeros. No se va a cobrar impuesto con la lista de Forbes, con la revista Forbes de las grandes fortunas, del ranking de grandes fortunas. Se va a cobrar impuesto con lo que está en la FIP. Y en la FIP, esa misma fortuna no aparecen. Porque el señor Paolo Roca tendrá miles de millones de dólares en el ranking de Forbes. Pero esa guita no está en el país, no la tiene declarada a nombre propio, la tiene en una empresa que está radicada en Luxemburgo, la tiene en fondos seguramente que están en Suiza o en algún otro destino de paraíso fiscal a nombre de una cuenta que no figura como propia. Y así como la mayoría de las grandes fortunas argentinas. Tenemos que ir por esa fortuna. Por eso digo, está bien, el impuesto a las grandes fortunas es una medida inmediata, pero no vamos a llegar al fondo. Mientras tanto, yo digo, trabajemos para llegar al fondo. ¿Cómo se llega? Hay un trabajo muy interesante y con muy poca repercusión, inclusive periodística, que está haciendo la FIP en este momento. Que lo está haciendo Mercedes Marco del Pon, que de este tema es una de las economistas que más sabe, más conoce del tema, y que ha trabajado con nosotros inclusive en la CTA en algún momento investigando estas cuestiones, que es ir sobre el tema del beneficiario final de estas sociedades que aparecen como sociedades dueñas de grandes inversiones en el país, pero sin nombres detrás, porque les está obligando ahora la FIP a que esas empresas declaren quién es el beneficiario final. Quiere llegar a la persona física que está atrás de esto. Y esto es nuevo. La legislación se lo permitía, pero hasta ahora nadie lo había puesto en práctica. ¿Se entiende? Estamos ante esas grandes sociedades que son dueñas, por ejemplo, fácilmente del 50 o 60% de las tierras más ricas, más productivas de este país y que están a nombre de nadie, porque son sociedades o fondos de inversión de los cuales nadie se hace cargo. Esa plata sale del país a través de esos fondos de inversión o se queda en el país depositada a nombre de esos fondos de inversión, pero no hay nadie, ninguna persona detrás. Hasta ahora que se empieza a trabajar sobre que esas sociedades declaren quiénes son sus beneficiarios finales. Ahí vamos a conocer parte de la riqueza. Otra parte de la riqueza tiene que ver con las sociedades vinculadas. Esto también, el caso de Vicentín es ejemplificador en esto. ¿Qué hace Vicentín? ¿Y qué hace Cargill? ¿Y qué hacen otras empresas del mismo sector? ¿A quién le vende Vicentín cuando exporta? Curiosamente, Vicentín Argentina le vende a Vicentín Uruguay. E inclusive Vicentín Argentina le vende a Vicentín Uruguay mercadería que trae de Vicentín Paraguay. Entonces, ¿ustedes se creen que todas estas operaciones entre Vicentín Paraguay, Vicentín Argentina y Vicentín Uruguay se hacen por el valor real de lo que están comerciando? Y peor todavía, siendo ellos los dueños de los puertos, ¿se hacen por el volumen real que están comerciando? No sabemos ni qué cargan, ni cuánto cargan, ni a qué precio están vendiendo. Porque después Vicentín Uruguay, que está radicada en la zona de Puerto Franco de Montevideo, que compró esa mercadería que pasa en un barco que no entra en Puerto Montevideo, se parará frente al puerto para que lo registren y sigue su camino hacia donde Vicentín Uruguay le vende, que será una empresa en China, una empresa en cualquier otro lugar que le interesa comprar la soja o el maíz argentino, porque no es la soja argentina, no la consume Uruguay. El maíz argentino tampoco lo consume Uruguay. Uruguay lo compra y lo vende. ¿Se acuerdan con los jugadores de fútbol que pasaba algo similar? Había un club que se llamaba Deportivo Sudamericano, creo que era de Uruguay, que se había comprado todos los jugadores importantes de Argentina y después sus jugadores iban a jugar a España, a Inglaterra, a Italia. Obviamente por Sudamericano no habían pasado, ni entraban en el club de chiquito, que era los monstruos que se llevaban. Ahora, de acá se lo vendían a 2 millones de dólares ahí y de ahí lo vendían a su destino final a 20 millones de dólares. De acá no se pagaba impuestos y la ganancia quedaba en un país que es un paraíso fiscal para este tipo de operaciones. Bueno, Vicentín hace lo mismo, Cargill hace lo mismo y muchas empresas hacen lo mismo. Ahí se está fugando parte de la plata.
Ahí también se está fugando parte de la plata y parte de la riqueza, porque esos dueños de Vicentín o de Cargill o de cualquiera de estas empresas exportadoras, esa ganancia que logran no la registran acá, la tienen registrada afuera. Entonces no la vemos. Y ahí también se están haciendo las grandes fortunas por fuera del ojo del fisco argentino. Entonces, digo, planteémonos esto como parte de este mismo paquete de soluciones. Tema una reforma impositiva para tener una tributación más justa, impuesto a las grandes fortunas para tratar de financiar, pero también, por favor, incorporemos este tema de investigación, ¿dónde están las grandes fortunas? Porque ya se está trabajando sobre esto. No estoy hablando de fantasía, decir, uy, ¿cómo hacemos para traer los 400.000 millones de dólares de argentinos que están en el exterior? Eso sería un poquito hablar sobre una nube, porque en realidad hay que empezar a bajar la tierra. Bueno, se está bajando la tierra, porque está el tema de investigar los beneficiarios finales de estas sociedades fantasma, está el tema de investigar los precios de transferencia, así se llaman técnicamente, precios de transferencia entre vinculadas. Queremos saber, Vicentina Argentina, cuando le venda a Vicentín Uruguay, si ese precio es real o es un precio ficticio. Así como cuando comercian Ford Argentina con Ford Brasil, no solo de granos, porque acá la mitad de los autos que se venden en este país son importados, pero ¿quién los importa? Las mismas terminales. Nosotros usamos, o alguien se compra un Ford importado, un Fiat importado, o cualquier otra marca, y resulta que los importadores son Ford Argentina, Fiat Argentina, Renault Argentina, Toyota Argentina. ¿Y a qué valor están trayendo los autos? ¿Sabemos? Compra repuestos. ¿Sabemos? ¿Alguien los está investigando? Hasta ahora no se los investigaba. Hasta ahora no se los investigaba. Entonces, ahí también puede haber una fortuna que va y viene y la estamos perdiendo de vista. Con lo cual, yo diría, este punto para nosotros es importante. Sí, es decir, es reforma positiva, grandes fortunas y investigación sobre dónde están las grandes fortunas de la Argentina. Porque sabemos que tenemos tierras muy ricas, lo que no sabemos de quiénes son los dueños. Sabemos que tenemos empresas multimillonarias, no sabemos dónde están los dueños o qué hacen con la plata de los dueños. Sabemos que Argentina tiene un comercio exterior muy importante en granos y no sabemos quién se lleva la ganancia de eso. Entonces, esos puntos, me parece que para nosotros, que somos parte de este campo popular y queremos un país más justo, no pueden pasar de largo. No podemos dejar de advertir y ponerlo en la agenda también a este punto. Porque además, repito, se está trabajando, apoyemos ese trabajo y demandemos que ese trabajo avance, que no le vayan a poner freno, que nadie le vaya a poner un palo en la rueda de lo que está haciendo la FIP en este momento. Sería muy grave y mucho más grave, ahí ya hablo de mi rol también como periodista, sería mucho más grave que la gente, nuestros compañeros, ni siquiera se enteren. Ahí el error lo estaríamos cometiendo nosotros. Ni siquiera se enteren, porque de esto seguramente muchos no teníamos conocimiento de que estas cosas están pasando. Entonces, ahí me parece que hay otro punto que es absolutamente complementario. Hablamos del impuesto a la grande fortuna y siempre deberíamos agregar, y queremos saber de quiénes son los dueños de la grande fortuna de Argentina. Porque es parte de todo el problema. Y ojalá este gobierno que empezó a darse una tarea con esto, para mí es un cambio revolucionario que seguir una tarea como esta que nunca se había dado, ni siquiera en el gobierno de los gobiernos kirchneristas tampoco se había dado esto. Por eso me parece muy importante que ahora se dé, y mucho más importante que esto se continúe y se conozca. Bueno, gracias Raúl. Aparte este punto que pusiste es muy importante para dar un debate en la CTA y tener conocimiento. Ahí asienten con la cabeza muchos de los compañeros. Algunos se reían, un tal Tito, cuando decías los que tienen mi edad y demás, pero bueno, dejémonos, no digamos quién es cuando se reía. Pero bueno, la verdad, un placer. Estaba esperando que salte alguno, nadie se hace cargo. Algunos, sí, pero bueno, se reía como Patán, ¿viste? No quería descubrirse. Pero bueno, no, agradecerte muchísimo, muy interesante, muy interesante. Aparte, esto de entender la economía, de compañero, de tener el privilegio de tener un compañero como vos, que lo explica tan claro y que nos advierte de determinadas cuestiones
por ejemplo, con esto que decías con el tema del impuesto a la riqueza. Sería interesante pedirle a Mercedes Marcos del PON también que un día nos dé una charla y te vamos a invitar a que nos acompañes para ver cómo está ese tema, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros. Seguramente, si lo hablaste con Hugo, hay que seguir trabajándolo en la legislatura, que se puede hacer con respecto a esa situación. Así que bueno, desde CETERA, agradecerte muchísimo tu predisposición, tu tiempo, tus saberes, que bueno, que los compartís con todos nosotros y con todas nosotras. Gracias. Vos sabés, Roby, que yo tuve participación en el sindicalismo, en mi gremio en prensa y también en CTA, desde muy de los orígenes del CTA, y sí, claro. por lo tanto siento un compromiso muy grande con todo esto, y para mí, si logré alcanzar la posibilidad de manejar una cantidad de datos y poder hacer algún tipo de reflexión sobre lo mismo, te aseguro que no hay felicidad más grande para mí que poder compartirlo con ustedes, que poder estar discutiendo con ustedes y que estemos buscando juntos hacernos cargo y participar, ir a la pelea y decir, queremos que esto se haga así, o creemos que esto se tiene que hacer de determinada manera, porque tenemos un conocimiento de que esto se puede hacer así. Por lo tanto, para mí, te digo, es una satisfacción enorme estar con ustedes, más que con nadie, por esta posibilidad de compartirlo, que a ustedes les interese, y yo logré que a ustedes les interese esto, y desde ya, casi me hace falta decirlo, estoy a disposición de ustedes permanentemente para empujar esta tarea, acercar los elementos, ir a conseguir los elementos. Vos sabés que en el sindicalismo, afortunadamente, en estos años, se ha generado toda una corriente también de investigación y de estudio sobre estos temas, que la verdad que a todos nosotros nos enorgullece, inclusive ver pibes de otra generación, mucho más jóvenes que nosotros, cómo están laburando y cómo están investigando. Bueno, yo creo que también a eso tenemos que darle un abordaje, un lugar, un espacio para que todos entiendan que estamos trabajando todo para lo mismo. Todo para lo mismo. Hay que ver cómo encarrilamos cada uno lo que está haciendo para ponerlo en el mismo lugar y orgánicamente y con nuestros dirigentes a la cabeza llevarlos al lugar donde estos temas se tienen que pelear. Bueno, impresionante. Un abrazo enorme de todas las compañeras y compañeros, un aplauso a todos los que vinieron, lo veo.